¿Alguna vez has orado por algo durante mucho tiempo? Hay personas que han orado tanto tiempo por algo que están esperando o deseando, que la verdad es que ya no se sabe si siguen orando o simplemente repitiendo algo que ya se cansaron de esperar. Y quiero que tome notas de eso. Personas de oración, pero tal vez cansadas de esperar. Hmm. Creo que muchos de nosotros en algún momento, aunque no lo hayamos expresado en voz alta, tal vez sí lo hemos pensado y nos hemos hecho esa pregunta. Si Dios existe, si es real, si me ama, ¿por qué tarda tanto en actuar, en responder, en ayudarme, en quitarme esta situación o en abrirme esta puerta? Sí, ¿por qué tarda tanto? Hay silencios de Dios que pueden desafiarnos mucho más que un no directo de parte del Señor. La espera es algo que desafía a los seres humanos. Esperar. Alguien dijo que esperar desespera. Y si alguien supo lo que puede hacerle la espera a una familia, a una persona en particular, esa historia la tenemos registrada en el Evangelio de Juan en el capítulo 11. Voy a leer unos textos para ustedes rápidamente. A partir del verso 1, Juan 11 dice, estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Aquí hay algo un poco extraño porque el verso 5 dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Y lo amaba. Y amándolos como los amaba cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más en el lugar donde estaban. Sí, Marta y María, ahora cansada de esperar a Jesús después de haberle enviado un recado muy eficiente, por cierto, el recado más eficiente de la Biblia, yo creo que es el de estas mujeres, porque no piden nada, solo le dicen al mensajero, infórmale que la persona que él ama está enferma. Ellos o ellas confiaban en que el amor de Jesús lo haría salir de inmediato a ver qué estaba pasando con su amado amigo Lázaro. Ellas estaban ilusionadas con la idea de que cuando Jesús escuchara que Lázaro estaba enfermo, él no iba a poder detenerse, iba a dejar cualquier cosa. Era todo lo que él tenía que saber. Y entonces ahí está el versículo, probablemente uno de los más incómodos del capítulo 11. Jesús las amaba
a ellas, a su hermano ahora muerto, y por eso decidió quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Así que si leímos bien la Biblia, por lo menos la Biblia, aunque alguien pudiera llegar a pensarlo, pero la Biblia no sugiere que la demora de Cristo era un indicador de que su amor por ellos no fuera real. Lo que la Biblia dice más bien es que la demora de Cristo tenía que ver con el amor que él sentía por ellos. Es un poco raro para nosotros, ¿no? María y Marta lo que esperaban era que el amor lo iba a hacer venir más pronto, pero en el caso de Cristo, el amor que tenía por ellos los hizo demorarse. Es un asunto raro, pero el texto pone las dos cosas en la misma frase, en el mismo contexto. La otra cosa que debemos notar es que Jesús no llegó tarde a la casa de Marta y de María por descuido, sino a propósito. Y esto, pastoralmente hablando, es todavía más difícil de aceptar. Quien quiere tener un pastor que llega 3 o 4 días después que lo necesita. Quien quiere una ayuda cuando ya se murió quien la necesitaba. Pero esa es la realidad que presenta la Biblia. Jesús se quedó y llegó tarde a propósito. Y cuando llega, ya son 4 días, porque calcula el tiempo que le tomó a los mensajeros llegar, por lo menos un día para encontrarse con él, 2 días más que se quedó y luego el otro día para llegar a la casa. Cuando llegó, ya Lázaro tenía 4 días muertos. En la mentalidad judía, el 4.º día era el punto sin retorno. Así que Jesús se quedó donde estaba, esperando que la situación no solo llegara a ser difícil, sino que la situación llegara a ser humanamente imposible. Entonces, toda esta historia también tiene que ver con lo que nos hace la espera a nosotros, los seres humanos, cómo nos afecta relacionarnos con un ser como Dios que no lo altera el tiempo. Cómo tener la capacidad de esperar en Jehová, de esperar en Él con seguridad, con fe, porque la demora para nosotros no es neutral, trabaja en nosotros, nos toca muy fuerte. Por lo menos hay un par de cosas que la demora hace o la tardanza hace con nosotros. Número 1, nos hace de inmediato reinterpretar algunas cosas del pasado. Uno se queda pensando, y no solo pensando, uno comienza a dudar de cosas que antes para uno eran como seguras. Bueno, pero ¿será verdad que Dios me habló? ¿Fue Dios que me habló? ¿O me lo inventé? Porque, mira, no ha pasado nada. No ha pasado nada. La otra cosa que hace la demora con los seres humanos es que nos empuja a buscar soluciones por nuestras propias iniciativas. Recuerden el caso de Abraham, de Sara, su mujer, que involucraron a una tercera persona, la sierva de ellos, Agar, para buscarle solución a una situación que según ellos Dios parecía no encontrarle solución y se había demorado ya varias décadas, ¿no? Recordemos a Saúl, el rey, ofreciendo el sacrificio sin esperar al profeta Samuel, sin estar autorizado para ello, pero desesperado por la demora, hizo cosas que no debía. La prisa, la demora, fíjese, tiende a llevarnos a la prisa. Y la prisa siempre construye cosas que luego hay que volver a destruir o a desbaratar. Alguien dijo que la prisa no es del diablo, la prisa es el diablo para muchas cosas. Y entonces, como creyentes,
Si creemos en Dios, pues nos da vergüenza reclamarle, Señor, ¿por qué te tardas? Es algo como que no se debe decir. Es algo como que está fuera de lugar decirle a Dios, no, pero que tú eres muy demorado, tú deberías llegar más a tiempo, tú deberías hacer caso desde que uno te habla, ¿no? Hay que esperarte mucho. Esas cosas como que nos apena decirlas, ¿no? Pero saben, hermanos, amigos, la Biblia está llena de gente que le reclamó a Dios en voz alta. El rey David era uno, usted va a los salmos y usted va a encontrar a una persona que le reclamaba a Dios, ¿no? Y le decía, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre?, le decía David. El profeta Habacuc, en su libro, en el capítulo 1, en el verso 2, le dice también a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo me oirás? Usted lee ese Salmo 13 de David, es un salmo lleno de reclamos, de cuándo Dios iba a actuar en favor de su Hijo. Al parecer, cuando uno lee esos textos, Dios no se molesta con nuestras preguntas y Él entiende que tenemos un conocimiento muy limitado de sus planes y de la forma como Él actúa en todo momento. Así que Dios no se molesta de ver que nosotros tenemos esas situaciones. Por lo tanto, me parece que el silencio de quien deja de hablarle a Dios cuando la espera le está afectando, ese sí puede dañarnos mucho más. Pensarlo, quedarnos callados y no ir con Dios y decirle, la demora me está afectando, esperarte tanto me está afectando. Yo por eso quisiera mencionar algunos casos bíblicos que son particularmente importantes para este asunto de la aparente demora de Dios. 3 largas esperas en la Biblia. Una de ellas fue, y lo mencioné ya, la de Abraham. Dios le prometió un hijo y luego pasaron 25 años y no aparecía el hijo, y la edad de Abraham avanzando y las posibilidades humanas de tenerlo desapareciendo. Muy complicada la situación. Después nos damos cuenta que Dios realmente no estaba formando una familia, Él estaba primero formando a un hombre para que fuera capaz de sostener a esa familia. Y ese fue el tiempo que tomó. No por Dios, sino por el propio Abraham. Está el caso de José. Muchos años para ver el sueño de Dios cumplido. En el caso de él, en el libro de Salmos, en el capítulo 105, verso 19, hay una declaración que lo dice de una manera preciosa, porque el salmista dice, hasta que se cumplió la palabra de Dios, esa palabra de Jehová probó a José. O sea, la misma promesa fue el instrumento de prueba. Dios le prometió algo y hasta que eso que Dios le prometió no se cumplió, eso mismo fue una prueba para su fe. El otro caso que muchas veces o que pocas veces se menciona es el de ese hombre llamado Simeón en el Nuevo Testamento. Esperó al Mesías prácticamente toda su vida, ya en su vejez avanzada, cuando por fin pudo ver su sueño cumplido, teniendo en brazos al Mesías, un bebé. Esa era la respuesta de Dios. A veces no llega como uno le espera. Tal vez Simeón esperaba ver al Mesías, ese era su sueño, pero tal vez no esperaba verlo simplemente como un bebé, pero finalmente llegó y lo vio. Así que estas cosas son así. La Biblia habla de gente como nosotros, que tuvo que esperar, tuvo que confiar en Dios. Pero en Juan 11:4, Jesús dice que había un propósito por el cual Él se demoró antes de ir
a la casa de Marta, él dijo en el verso 4, esta enfermedad de Lázaro es para la gloria de Dios. Esto es para glorificarme a mí como hijo de Dios. Así que en la mente de Cristo, su demora tenía un propósito ya definido antes de comenzar. Marta le dice la frase que todos nosotros hemos pensado. Cuando él llega le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si usted nota la frase, tiene un poco de reclamo, si hubieras estado aquí, quiere decir, si tú fueras un poquito más rápido, si no te demoraras tanto, hay un reclamo ahí. Pero la otra parte dice, mi hermano no hubiese muerto. Era una declaración de fe. Marta estaba diciendo, cuando tú obras, Señor, las cosas ocurren. ¿Y saben cómo responde Cristo? Cristo no le responde al reclamo. Cristo no discute. ¿Qué piensas tú de cuán pronto o mucho me tardo o llego? Cristo no es un tema que Él está para discutir con nosotros. Sí tomó la otra parte. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Entonces, Él tomó eso y quiso llevar esa fe de Marta un poco más profunda, más lejos, cuando le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. No es solamente que cuando yo llego sano a un enfermo, es que yo puedo darle la vida a alguien que no la tenga. Es que yo incluso si el enfermo se muere, lo puedo resucitar. O sea, mi poder es más grande que lo que tú imaginas. Así que te invito a confiar en mí mucho más de lo que aún lo hace. Y me parece que ahí está el corazón del mensaje que estoy compartiendo contigo. Marta esperaba que Jesús hiciera algo. ¿Y qué quería? Que le sanara a su hermano enfermo. Pero Jesús quería que ella descubriera quién era Él. Soy la resurrección, soy la vida. La demora no fue para retrasar el milagro. La demora fue para cambiar la pregunta. Si Jesús llega el primer día, ¿qué hubiese pasado? Como quería Marta, ¿qué hubiese pasado? Pues Jesús sana a Lázaro, sana a un enfermo, maravilloso. Pero si llega al cuarto día, entonces había no que sanar a Lázaro, había que resucitar a Lázaro. Así que lo que se perdió en tiempo, según ellos, Jesús se lo iba a dar con creces en revelación de su poder y de lo que Él era. Y eso sería una bendición mucho más grande para ellos. Por eso el apóstol Pedro tiene toda la razón cuando dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Así que, amigos, hermanos, pon esto en tu corazón. Dios no llega tarde. En realidad, Él llega el cuarto día. Y ese es el día cuando todos están obligados a darle toda la gloria y la honra a Dios. Esa es la idea. Así que hay 4 cosas que puedes hacer mientras esperas en Dios. Número 1, sigue hablando. Sigue hablando, no te quede callado, aunque sea un reclamo, ve delante de Dios. El peligro no es hablar con Dios y decirle cómo te sientes. El peligro es el silencio, la duda y lo que eso puede dañar en tu fe en Cristo. Número 2, no tomes decisiones definitivas en medio de la espera. La demora distorsiona el juicio. No renuncies, no rompas tu pacto, tu compromiso con Dios. No te vayas de la iglesia precisamente en el momento en que todo está más complicado. Espera a ver que amanezca. Espera que esté más claro el panorama. Y también, por favor, cambia la forma de preguntarle al Señor.
en vez de preguntarle, ¿cuándo, Señor? Es una pregunta que hacérsela a Dios es muy complicado. Si la Biblia dice que un día es como 1000 años para Él, preguntarle a Dios cuándo es muy complicado. Es mejor preguntarle, Señor, en estas circunstancias, ¿qué es lo que quiere que yo vea de ti? ¿Quién eres tú en medio de todo esto que me está pasando? Así que terminemos este mensaje, pero te pido que para hacerlo vuelvas de nuevo a esa tumba ahí en Betania. Recuerda cómo hizo Cristo el milagro. Antes de resucitar a Lázaro mandó a quitar la piedra. Y cuando la quitaron, lo primero que salió fue el hedor de ahí. Ya le dijeron, pero maestro, si se va a quitar, tiene 4 días y ya está descompuesto. Pero Jesús le dijo, si quieren el milagro, quiten la piedra. A veces Dios pide un acto de fe que a veces no es fácil, que no huele bien, que no tiene lógica, antes de mostrar lo que va a hacer en favor de nosotros. Por eso te digo y te pido a ti, si estás en el día 3 de cualquier circunstancia de tu vida, por favor, no te vayas, no renuncies, porque ahí viene el 4.º día. Y el 4.º día no es el final de la historia. En realidad, en el Evangelio, en el 4.º día es cuando comienza tu historia con Cristo. Sigamos adelante hasta la victoria final. Vamos a orar. Querido Padre, en esta hora te damos gracias porque has probado ser un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios presente. Nuestra humanidad, nuestras limitaciones a veces nos impiden entender las cosas que tú haces. Nos impiden entender tus plazos, tus maneras. Pero más allá de nuestras preguntas, de nuestras inquietudes, de nuestros reclamos, lo cierto es que tú eres bueno todo el tiempo, no nos abandona y nos ayuda. Oh Señor, enséñanos a verte en toda circunstancia, enséñanos quién eres, muéstranos cuál es el camino y danos la fe para esperarte ahí hasta que llegues y cambie nuestra historia para siempre. Un día, Señor, que sea pronto, Padre, ya no tendremos que esperarte más porque pasaremos contigo la eternidad. Ese es nuestro sueño. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.